Un gran avión se acaba de estrellar. Un gran avión de pasajeros. Se podía oler el combustible y el fluido hidráulico. Se podía oler la muerte. Vamos a registrar este pantano cuadrante por cuadrante. Los investigadores del NTSB se enfrentaron a un reto sin precedentes. Lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a salir de esta? Greg Faith y su equipo tenían que averiguar por qué el vuelo 592 de Valujet había estallado en llamas. ¡Fuego! Pocos minutos después de despegar, Bueno, vamos a empezar. se produjo un grave incendio. Casi destrozamos sus instalaciones de pruebas. El secretario de Transporte perdió su puesto. El director de Aviación Federal perdió su puesto por ese accidente. Estamos completamente en llamas. Mayday, catástrofes aéreas. Esto es una historia real, se basa en informes oficiales y testimonios oculares. Un incendio en la bodega. Habían pasado 6 meses desde el peor desastre aéreo de Florida. Valujet ha obligado a mucha gente de este organismo a plantearse preguntas muy difíciles. Las consideraciones de la Comisión Federal sobre el trágico accidente de Valujet estaban sembradas de polémica y recriminaciones. Soy la madre de la comandante del vuelo 592 de Valujet, Candalin Chamberlain Kubek, y estoy indignada. Fue uno de esos casos históricos que reciben mucha atención pública y causan preocupación. Siempre he pensado que el accidente había sido evitable y absurdo. El vuelo 592 de Valujet cayó del cielo por un fallo general del sistema. La Administración de Aviación Federal fue atacada por el fracaso de las medidas de seguridad que había implantado 8 años antes tras otro incendio aéreo. En 1988, una tripulación de American Airlines logró aterrizar su DC-10 en llamas y salvar la vida de 120 pasajeros. Si la Administración de Aviación Federal hubiera obligado a instalar en el vuelo 592 de Valujet los sistemas de detección de humo y fuego y de extinción de incendios que recomendó el Consejo de Seguridad en 1988, el avión no se habría estrellado. Los 105 pasajeros que corrieron peligro por ese fracaso burocrático 11 A y B. embarcaron en un DC-9 de Valujet la mañana del 11 de mayo de 1996. El vuelo 592 realizaba un breve trayecto de 1 hora y media entre Miami y Atlanta, en Georgia. Deja que te ayude. Valujet fue una de las primeras líneas de bajo coste. En lugar de ir en coche, la gente iba en esos aviones baratos blancos y azules con un personaje de dibujos animados. Llevo horquillas para el pelo. Era el segundo vuelo de la tripulación en ese avión ese día. Al mando del vuelo 592 estaba Candalin Kubek, de 35 años. La comandante Kubek era una piloto experimentada con casi 9.000 horas de vuelo. El subcomandante era un antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas, Richard Hazen, de 52 años. ¿Permiso para despegar? Adelante. ¿Arnés de hombros? Puesto. ¿Frenos de aparcamiento? Encendidos. El vuelo de ese día transportaba casi 2.000 kilos de carga, que incluía el equipaje de los pasajeros, material de Valujet y correo. La tripulación tenía que firmar la recepción de toda la mercancía cargada a bordo. Una vez completado el papeleo, Aquí tiene. se prepararon para dirigirse a la pista. Vuelo 592. Diríjase a la pista 9 izquierda. Pista 9 izquierda, vuelo 592. El DC-9 tenía 27 años y más de 68.000 horas de vuelo.
En el vuelo de Miami a Atlanta de aquel día, el piloto automático no funcionaba y el sistema de altavoces estaba roto. ¿Puedes probar los altavoces? Habla con la gente. Señoras y señores, les habla la cabina. Estamos a la espera porque hay tráfico cruzado en tierra. Los mecánicos de Miami lograron arreglar los altavoces. Funciona. Os oímos alto y claro. Vuelo 592, la pista 9 izquierda. Permiso para despegar. Pero la reparación del piloto automático tendría que esperar. Potencia para despegar. Una vez que el DC-9 volviera a la sede de la línea aérea en Atlanta, Potencia preparada. los mecánicos resolverían el problema. Rotando. Ese día de mayo, el cielo estaba relativamente tranquilo y tenían ganas de volver a casa. Velocidad positiva. Iba a ser un vuelo sin ningún tipo de incidentes. Tren recogido. Sin el piloto automático, los pilotos dirigirían manualmente el avión en el vuelo de vuelta. Era un inconveniente, pero no era inusual ni inseguro. ¿Qué ha sido eso? No sé. Tenemos un problema eléctrico. Sí, se ha encendido el cargador de la batería. Las baterías del avión se estaban gastando rápidamente. A la comandante Kubek le preocupaba quedarse sin potencia en el panel de control y otros sistemas clave para volar. Lo estamos perdiendo todo. Tan solo 6 minutos después de despegar, la tripulación se enfrentó a una serie de fallos. Vuelo 592, puede contactar con Miami en el 13245. Adiós. Los controladores de Miami creían que el vuelo 592 se encontraba a salvo camino de Atlanta, pero en la cabina, la comandante Kubek decidió dar la vuelta. Tenemos que volver a Miami. ¿Hueles a humo? ¡Fuego! Pronto se hizo evidente por qué fallaban todos los sistemas. Las llamas estaban quemando el suelo de la cabina. El avión está ardiendo. ¡Fuego! El vuelo 592 necesita regresar de inmediato a Miami. Kubek tenía que aterrizar el avión en llamas lo antes posible. No se puede descender tan rápido. Si te inclinas 5 o 6 grados, puedes provocar un exceso de velocidad y puedes someter a presión al avión. Es mejor no hacerlo. Recibido, vuelo 592. Gira a la izquierda en dirección 270. Desciende y mantente a 2100 metros. ¿Qué problema tenéis? ¡Fuego! Fuego en la cabina. Vale, recibido. El subcomandante manejaba las comunicaciones y la comandante manejaba el avión. Querían intentar aterrizar y trabajaron de forma coordinada. Un caso clásico de gestión de recursos. No cundió el pánico. Nadie tiró la toalla. ¿Altitud? 2100. La comandante Kubek redujo la velocidad para intentar descender, pero el motor izquierdo no respondió. Se mantuvo en potencia de ascenso. Cuando el motor derecho se ralentizó, el avión se escoró a la derecha. La piloto descubrió que todavía tenía alerones y logró estabilizar el avión. En la cabina de ese avión había una buena tripulación. Los pasajeros luchaban desesperados por sobrevivir, pero no podían escapar de las llamas del avión que ardía a más de 1000 grados. Un humo tóxico invadió la cabina entera. Era un humo pesado y venenoso, y la gente lo estaba respirando. Cuando hay un fuego a bordo, la sensación es de impotencia. Las cosas que se pueden hacer son muy limitadas. Respira despacio. A poco más de 2000 metros sobre el sur de Florida, la comandante giró bruscamente a la derecha para volver al aeropuerto. ¡Estamos completamente en llamas! La tripulación del vuelo 592 solo disponía de segundos para aterrizar el DC-9 en llamas sobre la pista antes de que se perdiera todo. Vuelo 592, dime el aeropuerto más cercano disponible.
Vuelo 592, os están esperando. Los equipos de emergencia de Miami se prepararon para el aterrizaje. El avión empezó a perder altitud progresivamente. Había perdido el control. El subcomandante solicitó un aeropuerto alternativo. Fueron las últimas palabras que los controladores oyeron de la tripulación. El DC-9 se estrelló contra el suelo a más de 700 kilómetros por hora. El vuelo 592 se hundió en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, los Everglades de Florida. Un gran avión se acaba de estrellar. Un gran avión de pasajeros. Hay que traer helicópteros. Los Everglades cubren la mayor parte del extremo sur de Florida. Son cientos de kilómetros cuadrados de pantanos poco profundos, manglares y marismas. Acceder al lugar del accidente sería un gran reto de por sí para los rescatadores. Los helicópteros de la policía del condado de Dade encontraron los restos del vuelo 592 de Balujet en un pantano muy lejos de la carretera más cercana. Las autoridades de seguridad federales dicen que es la operación de rescate más difícil a la que se han enfrentado, con los restos esparcidos como confeti en un pantano de barro infestado de caimanes, al que solo se puede acceder en helicóptero o en barco. Es una zona muy pantanosa, llena de agua, y nos va a costar mucho llegar a la gente que pueda haber sobrevivido al accidente. Los rescatadores sabían que las primeras horas del rescate eran críticas. En 1972 el vuelo 401 de Eastern Airlines se había estrellado en los Everglades a 6 kilómetros del lugar del accidente de Balujet. Varios pasajeros se ahogaron antes de que los rescatadores lograsen llegar hasta ellos. Cuando acudimos a los Everglades, después del accidente, la destrucción era total. Se podía oler el combustible y el fluido hidráulico. Se podía oler la muerte. La mayor parte del avión estaba hundida bajo la superficie del pantano. Los restos estaban en los Everglades, en un entorno hostil. No estaba claro si lograríamos averiguar algo a partir de los restos o si podríamos recuperar algo. Nos vestimos lo mejor posible. Nos pusimos un traje de T-Bec. Nos pusimos una manga adicional y unos guantes quirúrgicos, además de unos guantes de trabajo. Y nos pegaron los guantes al traje con cinta aislante. El pesado equipo protegía a los rescatadores del combustible vertido y otras toxinas, pero la superficie del pantano contenía una amenaza aún más letal. En lo alto del barco había constantemente un francotirador. El lugar del accidente era una zona de cría de caimanes. Cuando los buceadores recorrían el agua, si alguien veía un caimán o lo oía sisear por la hierba, realizaban algunos disparos para espantarlo. Horas después del accidente, los investigadores llegaron a una siniestra conclusión. Parecía que no había ningún superviviente. Los 105 pasajeros del vuelo 592 habían muerto. La comandante Kubek, el subcomandante Heisen y las 3 azafatas también. Creo que será difícil, si no imposible, identificarlos a todos. No había restos del avión, solo escombros. No había casi ningún resto de los pasajeros. Tenías que mentalizarte sobre lo que estabas haciendo. No podías pensar en lo que estabas recogiendo. Si lo hacías, no servía de nada. Y encima no eras capaz de continuar el trabajo.
Mi reacción inicial en una situación como esa es de rabia. Es, otra vez no. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Por qué? A la mañana siguiente del accidente, los investigadores del NTSB se unieron a los agentes de policía local y federal en el lugar del suceso. Sabían que los pilotos del vuelo 592 habían informado de humo en la cabina. Tenían que averiguar qué lo había causado. Muy bien, vamos a trabajar. El equipo estaba dirigido por el veterano investigador Greg Faith. Hay que dar un paso atrás, respirar hondo y empezar a fijar prioridades. Hay que decidir lo primero que hay que hacer y utilizar los recursos para hacerlo. Es la hora de la verdad. Y allá va. Dejaré que responda Greg. No hay forma de decir si los pilotos estaban conscientes o inconscientes en el momento del impacto. Lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a salir de esta? Faith se enfrentó a una gran presión para encontrar respuestas lo antes posible. Estoy decidido a hacer todo lo posible para que la aviación estadounidense sea la más segura del mundo. El NTSB entrevistó a los muchos voluntarios que habían acudido al rescate. Necesito vuestros ojos. Vamos a trazar una plantilla. Registraremos este pantano cuadrante por cuadrante. Todo el mundo me miraba en busca de respuestas porque estaba al mando de la investigación. No sabía qué haríamos, ni qué querían que hiciésemos, ni a dónde querían que fuésemos. La prioridad era encontrar las dos cajas negras del avión. Esto es lo que buscamos. Esta es la grabadora de datos. Y esta la grabadora de voz. Probablemente estará una cerca de la otra. Mediante la grabadora de voz, los investigadores esperaban oír los últimos sonidos de la cabina, la conversación de los pilotos. Tenemos que volver a Miami. Y cualquier voz de alarma que les ayudase a identificar dónde se había originado el fuego. La grabadora de datos de vuelo podría revelar cómo se había propagado el incendio a través de la secuencia de fallos que había causado. Si la encontráis, os invito a una cerveza fría. Las cajas negras emiten una señal de radio constante. Los buscadores usaron un escáner sonar para rastrear esa señal. ¿Cuándo podemos salir con el sonar? Ya está de camino. Así podrán captar esas señales y espero que podamos identificar dónde están las cajas entre los restos. Pero los técnicos de la Armada pronto descubrieron que su sofisticado equipo no servía de nada en los Everglades. El sonar de escaneado lateral no funcionó porque la hierba era tan densa que no veía nada a través de ella. Lo que nos funcionó fue volver a lo más básico. Teníamos una hilera de lo que llamábamos buceadores, que recorrían codo con codo zonas específicas, registrándolas hasta que encontraban algo duro. Al final, fue la fuerza humana lo que ayudó a recuperar el 75% de los restos del avión. Mientras seguía la búsqueda en los Everglades, los investigadores de Miami examinaron la documentación del vuelo 592 en busca de pistas de la posible causa del incendio. Enseguida descubrieron que ese mismo día había sufrido un retraso debido a un leve fallo eléctrico. El hallazgo planteó la cuestión de que un incendio eléctrico podría haber derribado el avión. Buscamos cualquier explicación. Podía haber sido un fallo del cableado o un cortocircuito. Nos dimos cuenta de que iba a ser una investigación muy difícil. Los equipos de rescate continuaron luchando contra el intenso calor. Era Florida, en mayo, con 35 grados y un 95% de humedad. Nos preocupaba cuánto podríamos aguantar con ese calor. Íbamos recogiendo el agua con los pantalones de goma, pisando cosas. Cuando chocábamos con algo, lo teníamos que recoger para ver lo que era. A veces creías que estabas recogiendo un rollo de cable y era una serpiente. Cogías una serpiente por la cola. Ese tipo de cosas convertía el entorno en uno de los mayores desafíos a la hora de investigar un accidente. El investigador de incendios del NTSB, Merritt Birkey, examinó montones de cables enredados del lugar del accidente.
Me enviaron para investigar la causa del incendio durante el vuelo. Cuando un cable defectuoso provoca una chispa y se prende fuego, el arco voltaico hace que los cables se fundan. Cuando recuperamos la mayor parte del cableado del avión, vimos daños, pero no encontramos pruebas de arcos voltaicos en los cables. Eran todo daños exteriores del aislamiento. El cuidadoso examen descartó que un cable defectuoso fuera la causa potencial del fuego. Otro reto fue que los Everglades no son un pantano estancado. Tiene una corriente de agua que fluye hasta el mar. Una de las singularidades de los Everglades de Florida es que hay corrientes de agua en constante movimiento. La corriente complicó aún más la labor de localización de restos del avión. El agua se movía, la marea subía y bajaba, y las piezas atrapadas bajo el agua entre la hierba se soltaban y subían a la superficie. Si volvías a un sitio, veías cosas nuevas que no había el primer día. Tras 2 días de investigación, Faith por fin logró un avance. Vaya, hemos encontrado una caja. Estaba en el fondo del barro, parcialmente sumergida, bajo 1 metro de agua aproximadamente. Uno de los equipos de rescate de la policía de Metro-Dade iba caminando por su recuadro y pisó una caja naranja. Todos los presentes en el lugar del accidente, todos los investigadores se pararon en seco en cuanto se corrió la voz de que teníamos una grabadora. Las autoridades no han perdido el tiempo. La han sacado del pantano en un coche de policía y la han mandado en avión a Washington. El viejo DC-9 iba equipado con una primitiva grabadora de datos. Solo registraba 11 parámetros de vuelo, comparado con los cientos que graban las unidades modernas. Pero a la mañana siguiente, cuando Faith estudió los resultados preliminares de Washington, encontró una pista que podía apuntar al origen del fuego. Cayó 244 metros en 3 segundos. Es imposible. La grabadora de datos registró un aumento repentino de la presión del aire. En la grabadora de datos que registraba el parámetro de la presión estática, descubrimos que había un pico. Se disparaba brevemente y luego recuperaba su valor nominal. Los sensores del fuselaje miden la presión del aire exterior. Normalmente la presión decrece con la altitud, pero cuando el vuelo 592 estaba ascendiendo, la presión ascendió brevemente en lugar de disminuir. Un DC-9 no podía subir y bajar tan rápido. Las cifras no tenían sentido. Fijaos, no sabíamos lo que era. Nos planteábamos varias teorías distintas. ¿Pudo haber una explosión a bordo? Una onda expansiva desde dentro del avión hacia afuera pudo causar un repunte repentino de la presión externa. Empezamos a pensar si sería una explosión. Pudo ser una bomba. Era posible que hubiera habido una explosión a bordo, y Merritt Birkie examinó los restos para ver si lograba averiguar dónde se había originado el fuego. Nos llegaron muchas piezas dañadas que procedían casi todas de la bodega de carga. Había componentes estructurales fundidos del techo de la bodega que constituía el suelo de la cabina de pasajeros. También teníamos restos de asientos de pasajeros que se habían derretido. Y nos dimos cuenta de que el fuego había sido más intenso en la parte superior del lado izquierdo de la bodega. Merritt Birkie realizó un hallazgo poco habitual. Es acero inoxidable. No se suele ver acero inoxidable quemado en el incendio de un vuelo. Los aviones están hechos de materiales ligeros como el aluminio y el titanio, pero no de acero inoxidable. El metal quemado planteó un problema. ¿Qué tipo de cargamento llevaba el avión?
El investigador Malcolm Brenner necesitaba saber qué clase de carga llevaba el vuelo 592 de Balujet. Los equipos de investigación estaban cada vez más preocupados por el tipo de carga que llevaba el avión y la implicación que pudo tener en el accidente. En la documentación de embarque aparecían 3 ruedas de avión y 5 cajas con bombonas de oxígeno vacías. Los investigadores descubrieron que el conocimiento de embarque, que indicaba que eran bombonas de oxígeno vacías, estaba firmado por el subcomandante. Aquí tiene. En cuanto localicé a Greg Feith, le informé. Escucha, el material de la empresa son 3 ruedas de avión y 5 cajas con piezas. Malcolm es piloto y entiende de aviación. Es un hombre listo. Lo que me confunde es el contenido de las cajas de cartón. 144 bombonas de oxígeno vacías. Espera, ¿cuántas? 144. Las bombonas de oxígeno son bombonas verdes muy grandes que suministran oxígeno a la tripulación y los pasajeros. Imposible, Malcolm. En un avión no caben tantas. Nos paramos a pensar y nos dijimos, ¿para qué llevan 144 grandes cilindros verdes de oxígeno? Y Malcolm hizo una pregunta muy inocente. ¿Qué quieren decir exactamente con bombonas de oxígeno? Fue lo que causó que los investigadores reflexionásemos y decidiésemos que teníamos que verificar qué significaba exactamente. En el lugar del suceso continuaba la labor de recuperación. Entre los restos había docenas de pequeños cilindros de metal que no eran piezas del DC-9. Entonces los investigadores comprendieron lo que había en las cajas que constaban en el embarque. Descubrimos que no eran bombonas, sino generadores de oxígeno. Los generadores de oxígeno son pequeños aparatos que se instalan sobre los asientos de los pasajeros de ciertos aviones. Están conectados con mascarillas de oxígeno que saltan cuando se despresuriza la cabina. Llevan un cordón y al tirar de él se retira una clavija que desencadena una reacción química que produce oxígeno respirable. Las mascarillas están conectadas a unas tetillas que llevan los generadores de oxígeno, y el suministro de oxígeno fluye por un tubo hasta la mascarilla. Los investigadores se preguntaron si los generadores de oxígeno que había en la bodega podrían haber causado el fuego. Había 5 cajas con 144 generadores guardadas en la bodega. Pero pensamos que si los generadores iban supuestamente vacíos, no eran un cargamento peligroso. No cabe duda. Constan como vacíos. ¿Tenían el potencial de provocar un incendio o un fuego que pusiera en peligro la seguridad del avión? Cuando los equipos de rescate siguieron sacando generadores de oxígeno del fondo de los Everglades, descubrieron que aunque algunos estaban en efecto vacíos, este nunca se ha usado. Muchos otros estaban llenos. Los generadores de oxígeno que encontramos estaban dañados. Unos estaban aplastados, otros estaban carbonizados y destrozados. Otros contenían aún el material, pero el recipiente estaba abollado y dañado. Lo que preocupó a los investigadores fue la temperatura que alcanzaban los generadores después de ser activados. Estas cosas se calientan mucho, Greg. Mucho. Pueden alcanzar los 260 grados. Por eso la cabina en la que se almacenan lleva una placa resistente al calor. Los generadores de oxígeno que no van montados en la posición adecuada en el receptáculo ignífugo de la unidad de servicio del pasajero son letales. Porque si entran en contacto con material inflamable, se prenden fuego. Parecía que esas sustancias químicas tan volátiles se habían transportado inadecuadamente a bordo del vuelo 592. Si los pilotos hubieran sabido lo que llevaban a bordo, no habrían firmado el conocimiento de embarque. Aquí tiene. Ellos y sus 105 pasajeros seguirían vivos.
4 días después del accidente del vuelo 592, el experto en materiales peligrosos Jim Henderson se unió al equipo. La documentación inicial que buscamos era la relativa a la procedencia de los generadores de oxígeno y cómo habían ido a parar al avión. Henderson repasó la historia de la flota de Balujet. Descubrimos que Balujet acababa de comprar 3 aviones a otra aerolínea. Bueno, creo que ya sé de dónde vinieron. Cuando Balujet inspeccionó esos aviones, las instrucciones fueron fijarse en la fecha de los generadores. Los generadores de oxígeno tienen fecha de caducidad. Para cumplir las medidas de seguridad federales, había que sustituir los generadores obsoletos de los aviones recién comprados. Y esa tarea se asignó a una empresa llamada Sabre Tech. Hablamos con el personal de mantenimiento para que nos contasen cómo lo habían hecho. Gracias por su tiempo. Habían retirado del avión los generadores químicos de oxígeno, pero quisimos asegurarnos que los habían manejado de acuerdo con la normativa. Henderson descubrió que Sabre Tech había retirado los 144 generadores. La mayoría habían caducado, pero estaban llenos. Hay reglas estrictas que marcan cómo se tienen que retirar y transportar los generadores de oxígeno. La normativa describe cómo retirar los generadores de un avión y reemplazarlos por otros nuevos. Una vez retirados, una de las normas de seguridad es sustituir el tapón de seguridad que impide que se activen accidentalmente. Pone que hay que colocarles unos tapones de transporte. ¿Tenemos alguno? Muchos de los mecánicos sabían lo peligrosos que eran y se dieron cuenta de que tenían que ponerles tapones de seguridad. Varios mecánicos nos dijeron en las entrevistas que habían recomendado a sus supervisores que les pusieran tapones de seguridad. Es así como son. ¿Viste alguno? No tenían ninguno. Y los de los nuevos no se podían quitar. Henderson se enteró de que como no tenían tapones protectores, los mecánicos de Sabre Tech improvisaron. El personal de mantenimiento no tenía tapones de seguridad. Otra de las cosas que mencionaba la normativa era que había que enroscar los cordones alrededor del generador de oxígeno. Pero a algunos mecánicos les pareció que los cordones eran innecesarios y los cortaron, con lo cual dejaron las clavijas libres dentro del generador. ¿Pusisteis alguna etiqueta en los generadores? Después de sacarlos, les pusimos una etiqueta verde. En las etiquetas, los empleados de Sabre Tech escribieron la palabra caducado. Lo que los investigadores aún no sabían era cómo habían ido a parar los 144 generadores a un avión de pasajeros una semana después. En ese momento, tendrían que haberse deshecho de ellos y, según la normativa, tenían que eliminarse como residuos tóxicos. Cuando los investigadores entrevistaron al personal de transporte de Sabre Tech, se enteraron de que los generadores habían estado en un hangar durante semanas. Sabre Tech iba a recibir a un nuevo cliente y quería mantener la zona limpia para causar al cliente una buena impresión sobre la empresa. En su opinión, ese material era de Balujet, así que se lo devolvieron a Balujet. Los investigadores averiguaron que los generadores potencialmente peligrosos iban en el vuelo 592 a causa de un malentendido sobre una sola palabra: caducado. ¿Alguien creyó que caducado significaba vacío? El conocimiento de embarque describía los generadores de oxígeno como OXY o XY, como bombonas de oxígeno, seguido de la palabra vacío. Y fue un gran problema, porque los generadores no estaban vacíos. Habían caducado, pero que hubiesen caducado no significaba que no funcionasen. El uso de la palabra vacío fue un error.
Sin embargo, el empleado del transportista no estaba familiarizado con los generadores de oxígeno. Todavía eran capaces de generar oxígeno y no se tomaron medidas de seguridad, ni se embalaron adecuadamente. Nos pareció que esa podía ser la causa del incendio o lo que empeoró el incendio. El 11 de mayo de 1996, los empleados del aeropuerto cargaron una mercancía potencialmente inflamable en el vuelo 592 de Balujet. Sin embargo, la bodega del DC-9 estaba diseñada específicamente para contener el fuego. La normativa exigía que la bodega fuese estanca. Por eso, si hay un incendio en la bodega, se extingue solo, porque no hay aire. ¿Pero pudo arder la bodega porque el propio cargamento generó oxígeno? Ya sabíamos que el avión llevaba generadores de oxígeno y el potencial que tenían para producir un incendio. Pero en el fondo desconocíamos si eran realmente capaces de derribar el avión. En unas instalaciones de pruebas de la aviación federal... Vale, adelante. Intentaron recrear el incendio que destruyó el avión del vuelo 592. 1 minuto para ignición. Tuvimos que activar manualmente un generador de oxígeno. Nada. No se produjo mucho fuego. Un generador de oxígeno activado no bastó para prender fuego a la caja de cartón en la que estaba guardado. Entonces, ¿cómo pudieron provocar un incendio? Los investigadores del NTSB volvían a partir de cero. No pudieron demostrar su teoría. ¿Y cómo iban embalados? El fracaso del experimento empujó a los investigadores a fijarse más a fondo en cómo se habían embalado los generadores para su transporte. En la primera prueba que hicimos no los embalamos igual que iban embalados en el avión. Necesito una capa de papel burbuja como esta en todas las cajas. En la primera prueba no usamos papel burbuja. No pusimos papel burbuja encima de los generadores antes de cerrar la caja. Metimos 5 cajas de generadores de oxígeno y pusimos encima una rueda y equipaje. Bueno, vamos a empezar. Hizo un ruido increíble. Sonó como un grito muy agudo. Nos miramos unos a otros desconcertados. Era un ruido ensordecedor. Diez minutos después de la ignición, el techo de la bodega de pruebas rozó los 1100 grados. ¡Cielo santo! Casi destrozamos sus instalaciones de pruebas. Y 11 minutos después superó la capacidad del equipo de supervisión. Bueno, vamos a apagar ese fuego. Se produjo un grave incendio. Nadie se esperaba un fuego tan grande y tan caliente. Fue asombroso comprobar lo destructivo y desastroso que puede resultar algo que lleva tanto tiempo usándose. El experimento confirmó la teoría del NTSB. Los generadores de oxígeno inadecuadamente embalados habían causado el accidente del vuelo 592 de Balujet. Incluso en una bodega estanca el fuego pudo arder con fuerza suficiente para derribar un DC-9. El problema del vuelo 592 fue que se neutralizó el efecto de las bodegas de clase D, porque aunque fuera estanca,
Había 144 fuentes de oxígeno dentro del compartimento estanco. Los investigadores sospechaban que la activación accidental de un generador durante la carga o el despegue había bastado para desencadenar una tragedia que se cobró 110 vidas. Con ayuda de las grabadoras de vuelo del avión, los generadores de oxígeno se cargaron después de las 13 horas. Los investigadores pudieron reconstruir los momentos finales del vuelo 592 de Balujet. Ritmo positivo. Tren recogido. Se oyó un ruido que procedía de la grabadora de voz de la cabina, lo que empujó a la comandante a preguntar. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Ese ruido, ese sonido, si lo cotejamos con la información de la grabadora de datos del vuelo, ocurrió al mismo tiempo que se produjo el repunte en la presión estática. El sonido que captó la grabadora de voz de la cabina fue una rueda que estalló. La grabadora de datos de vuelo captó la misma explosión. ¿Qué clase de problemas estáis teniendo? Fuego. Humo en la cabina. 30 segundos después de la explosión, Heisen solicitó regresar a Miami. 592 solicita regreso inmediato a Miami. Se oía un montón de ruido de fondo. Se oía a la azafata que se acercaba a la cabina. Hablaron de lo grave que era el fuego y luego quedó todo en silencio. Y luego nada. No hubo interacción entre la tripulación. No hablaron. No hubo comunicación verbal. Solo se oía el sonido del viento. Eso indica que pasara lo que pasase, fue tan rápido que incapacitó a la tripulación hasta el punto de que quedó inconsciente. El fuego solo tardó 3 minutos y 42 segundos en derribar el avión. Era imposible que el avión aterrizase a salvo. A consecuencia del accidente, las autoridades federales de aviación clausuraron Balujet indefinidamente. El NTSB o Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte recomendó que se formase mejor a los empleados que manejaban generadores de oxígeno. No eran personas malas. Eran personas que se ganaban la vida lo mejor posible. El NTSB también reiteró la recomendación que había hecho 8 años antes de instalar detectores de humo y extintores de incendios en las bodegas de todos los aviones de pasajeros. Las autoridades federales de aviación reaccionaron después del accidente de Balujet y obligó a instalar sistemas de detección de incendios y de extinción del fuego, pero debería haberlo hecho mucho antes. Esa gente tuvo que pasar un infierno. Nuestros seres queridos están muertos porque ese organismo no ha cumplido con su trabajo. Fue una norma cimentada sobre muchas tumbas. Cuando hay víctimas y crece la cifra de víctimas, es lo único que impulsa a la gente a hacer algo. El secretario de Transporte perdió su puesto. El director de Aviación Federal perdió su puesto por ese accidente. Fue una lección muy importante. Resulta trágico que el coste fuera tan alto, pero fue un caso que provocó grandes cambios en la industria y todos trabajamos juntos para asegurarnos de que no se volviera a repetir.